Me enteré por una vecina que mis hijos habían organizado una cena familiar. Una cena completa, con todos, y yo no estaba invitada. Me llamo Elena, tengo 68 años, y soy viuda desde hace 5, una estratega silenciosa de la vieja escuela. Mis hijos, ellos no sabían que, aunque mi tarjeta estuviera bloqueada, la llave de mi verdad seguía funcionando. El olor a cilantro y comida casera se colaba por la ventana cerrada, pero el aroma que realmente sentía era el de la traición. Estaba sentada sola en mi sillón, tejiendo un tapete sin ningún apuro, cuando Maritza, mi vecina del segundo piso, vino a verme. ¡Ay, doña Elena! ¡Qué rico huelen las empanadas de su nuera! ¡Qué cena tan bonita prepararon sus muchachos anoche! La aguja se detuvo a mitad de una puntada. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones como cuando uno intenta silbar con la boca seca. Mis hijos habían organizado un gran encuentro familiar, justo en la casa de al lado, y ni siquiera me habían avisado. El silencio de mi propio teléfono gritaba más que un mercado. Maritza, con la mejor de las intenciones, me dio todos los detalles. Los nietos jugando, las risas, hasta la nueva receta de postre que mi nuera había aprendido. Mientras ella hablaba, yo solo veía las luces del comedor de mi hijo brillando la noche anterior y el teléfono en mi mesita sin sonar. Es como si me hubieran puesto un muro de vidrio delante, dejándome ver la fiesta sin poder entrar. Me enteré por una vecina que mis hijos habían organizado una cena familiar. Esa frase, tan sencilla, encierra el tipo de dolor que solo puede dar la propia sangre. Esperé. No fui a confrontarlos de inmediato, porque el que se enoja pierde el doble, como siempre me decía mi madre. La paciencia es mi mejor arma. Al día siguiente, un mensaje de mi hijo mayor, Daniel, apareció en mi teléfono. No quisimos molestarte, decía el mensaje. ¿Molestarme? ¿Molestarme una cena con mis propios nietos? ¿Molestarme un rato de calor familiar? Sentí una indignación sorda, de esa que no te deja gritar, pero te revuelve el estómago. ¿Acaso pensaban que yo era un estorbo? Le respondí con una sola palabra, muy al estilo de mi generación. Entendido. Pero no era verdad. No entendía por qué me habían excluido. Daniel es el que vive más cerca, el que siempre me lleva al médico. Pensar que él, junto a mi nuera, había decidido protegerme de un momento de alegría familiar me hizo sentir como una muñeca vieja, de esas que se guardan en el armario para que no se llenen de polvo. No, mijo, yo no estoy para que me pongan en un estante, pensé. Yo soy la que construyó ese estante. Ellos veían a Elena, la viuda que vive sola, la que depende de su pensión y de una que otra ayuda. Pero lo que no sabían es que detrás de esta abuela dulce hay una mujer que manejó las finanzas de una corporación por más de 30 años. Una mujer que convirtió 20 pesos en 1000 cuando nadie creía en ella. ¿Mi recurso oculto? Mi conocimiento. Yo conozco los números. Yo sé cómo se mueve el dinero en esta familia, porque fui yo quien les enseñó a ahorrar, a invertir y a usar la famosa tarjeta de crédito que me habían regalado, la que aparentemente ahora estaba bloqueada. Esa tarjeta que me habían dado para mis gastos era una cuenta conjunta, y solo yo tenía el código de acceso a la cuenta principal de emergencia que yo misma había creado hace 10 años, cuando Daniel y su esposa compraron su casa. Una cuenta que, en silencio, yo supervisaba. Por si acaso, pensaba, porque madre prevenida vale por 2. La mañana después de ese mensaje seco, me desperté con una sensación clara. Tristeza, sí, pero también una firmeza de acero. No iba a hacer un drama. No iba a llamar a Daniel para llorarle. Ellos habían querido actuar como si yo no existiera, y ahora yo les iba a mostrar el verdadero significado de la palabra ausencia. Me levanté, me puse mi mejor bata de casa, y fui directo a mi estudio, donde tengo mi vieja computadora. Me senté y encendí la pantalla. La vida me había dado un portazo en la cara, y yo, en lugar de llorar, iba a usar esa puerta para crear una entrada nueva y mejor para mí. Entré al portal del banco con mi contraseña que nadie más conocía. No iba a vaciarles la cuenta, por supuesto. Eso es de novela barata. Lo que hice fue una maniobra silenciosa, limpia y legal, que había aprendido en mis años de contadora. Un bloqueo temporal y una transferencia mínima, casi imperceptible, a mi cuenta personal.
Era un toque de atención, no un castigo, un mensaje cifrado. Unas horas después, recibí un segundo mensaje de Daniel, solo que este no era un mensaje frío. Era una llamada desesperada. «Mamá, ¿sabes qué pasó? Mi tarjeta se bloqueó en el supermercado y no entiendo qué pasó». Yo, sentada en mi sillón con mi tapete a medio tejer, le escribí de vuelta. Una frase corta y amable, pero con un filo de acero. «Tranquilo, hijo. Ya veremos qué hacer. Algunas veces la tecnología nos da sorpresas y el dinero tiene memoria». La siguiente llamada sería mucho más interesante. Ellos creían que yo era una viuda inofensiva. Pronto descubrirían que yo era la guardiana de sus ahorros y que nadie se mete con la persona que maneja las llaves de la bóveda. El bloqueo de la tarjeta fue como tirar una piedrita a un avispero. En menos de media hora, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi nuera, Carolina, con esa voz de porcelana rota que usa cuando algo no le sale como quiere. «Suegra, ¿usted sabe algo de la cuenta? Daniel está blanco, no pudimos pagar la compra del súper y tenemos la nevera vacía por la cena de anoche». Sentí una punzada de satisfacción, pero me obligué a sonar tranquila, la abuela preocupada. Les repetí mi frase. «El dinero tiene memoria, mis hijos, y a veces la memoria es corta con quienes no la cuidan». Ellos seguían sin entender, atribuyéndolo a un fallo del banco o a un error del sistema, sin sospechar que el error estaba en su juicio y la falla en su corazón. Yo, Elena, 68 años de vida y 30 de experiencia financiera, no me iba a conformar con un simple bloqueo. Yo tenía que saber la verdad completa. Me senté en mi mesa, la misma donde les enseñé a mis hijos a hacer sumas y restas, y convertí mi cocina en una oficina de investigación silenciosa. Abrí mi libreta de cuentas, esa que lleva conmigo más de 20 años, y saqué el informe de movimientos de la cuenta conjunta, la que llamábamos el Fondo de Emergencia Familiar. La tarjeta de Daniel y Carolina se alimentaba directamente de esa cuenta. Lo que descubrí no fue un simple despiste, fue una cadena de imprudencias. Habían estado haciendo retiros grandes y constantes, justificados con conceptos vagos como reforma del jardín o clases extras de los niños. El fondo estaba casi seco. El dinero que yo había puesto con tanto esfuerzo, pensando en un verdadero desastre, en una enfermedad, en el futuro de mis nietos, se había ido en lujos de la vida cotidiana. No es que no pudieran gastar su propio dinero, claro que sí, pero estaban tocando el dinero que, legalmente, era de los tres, y que yo había insistido en mantener blindado. El peor detalle, una transferencia reciente, una suma considerable, con la nota «Ahorro cena familiar». No solo me excluyeron de la alegría, sino que además usaron el dinero que yo había aportado para pagar la comida que se rieron a mis espaldas. Eso fue la gota que colmó el vaso. «¡Ay, Dios mío! Me están viendo la cara de tonta», susurré, sintiendo el ardor de la humillación. Pero ese ardor se transformó rápidamente en la adrenalina de la estratega. Mis hijos, que ahora eran mis antagonistas, pensaban que mi único poder era la pena que podían sentir por mí, la pobre viuda. Qué equivocados estaban. Mi verdadero poder no era mi dinero, sino mi conocimiento del dinero, mi habilidad. Yo no solo conocía el sistema bancario, yo lo había usado para construir una vida de la nada. Yo era la dueña de la información. Me acordé de cuando mi difunto esposo, un hombre maravilloso pero disperso para las finanzas, me decía: «Elena, tú eres el cerebro de la casa. Si no fuera por ti, viviríamos bajo un puente». Y era cierto. A lo largo de los años, me había acostumbrado a ser la gestora silenciosa, la que hacía que todo funcionara sin que nadie se diera cuenta. Mi plan se empezó a dibujar en mi mente con la claridad de un balance contable. La fórmula perfecta era la de la exclusión que ellos me habían aplicado, sumada a mi plan estratégico, para lograr una revelación impactante. Ellos me veían como la abuela de «teje, teje y no te metas». Pero mi monólogo interno era de una general planificando la batalla. Ustedes quisieron enseñarme una lección de no molestar, pues yo les voy a enseñar una lección de respeto y consecuencia. El problema no era el dinero, sino el desprecio, la falta de consideración de verme como una carga o un mueble viejo. Llamé a mi amiga Teresa, que trabaja en un estudio jurídico y es tan discreta como una tumba. No le conté todo, claro que no.
Solo le pregunté sobre las cláusulas de los fondos de emergencia conjuntos, las obligaciones morales y los derechos legales. Teresa me confirmó algo esencial. Legalmente, el dinero que yo había aportado y que ellos usaron para esa cena debía ser restituido, o al menos ellos debían dar una explicación formal de su uso. Eso era oro puro. No quería demandarlos, solo quería tener la artillería pesada en el bolsillo. Mientras tanto, Daniel me seguía enviando mensajes, ahora más nerviosos, preguntándome si el bloqueo de la tarjeta no era un problema en el sistema bancario que yo, por mis años en contabilidad, podía ayudar a resolver. Me pedía que llamara al banco, que usara mis contactos. ¡Qué descaro! Ellos me excluían de la familia, pero me incluían en los problemas. Le respondí con calma. Hijo, llama al banco, pregunta sobre los movimientos inusuales de las últimas semanas. Quizás ahí está la clave. Darles esa pequeña migaja de información era parte de mi estrategia, como soltarles un hilo para que lo sigan hasta que se enreden por completo. Comencé a ejecutar la segunda parte del plan, contactar a mi notario. Yo había hecho mi testamento hacía un año, repartiendo mis bienes entre mis 3 hijos. Ahora lo iba a modificar sutilmente. No iba a desheredar a nadie, de ninguna manera. No soy así de cruel, pero sí iba a establecer un fideicomiso, una figura legal elegante y compleja. El acceso a una parte considerable de su herencia, la parte de mis inversiones personales, no de la casa, quedaría condicionado a una cláusula simple y precisa: la demostración de respeto y comunicación familiar constante. Eso sí que les iba a doler más que cualquier bloqueo de tarjeta. Mis nietos, por supuesto, tendrían sus fondos asegurados de mi parte, sin condiciones, porque los niños son sagrados. Me paré frente al espejo. La mujer que veía no era una víctima, ni una tonta. Era una mujer curtida, que sabía que la sabiduría de la edad no está en el silencio, sino en saber cuándo y cómo hablar. Me puse mi mejor chaqueta, esa que usaba para las reuniones importantes, aunque solo fuera a ver al notario. Mis hijos solo veían la punta del iceberg, la tarjeta bloqueada en el supermercado. Pronto iban a sentir el peso de toda la montaña que yo había construido debajo. Salí de casa sintiendo que cada paso era firme, planeado. Ellos creían que me habían silenciado con una excusa barata, pero lo que habían hecho era activar a la contadora más astuta de la familia. Y esa contadora estaba a punto de cerrar el balance de cuentas pendientes. La próxima vez que Daniel y Carolina me llamaran, no sería para pedirme que resolviera un problema bancario, sino para que les explicara cómo era posible que mi nombre estuviera en las escrituras de una pequeña propiedad que ellos creían que era solo de ellos. Una propiedad que yo había comprado con mis ahorros para un propósito muy específico que estaba a punto de revelarse. El nerviosismo en la voz de Daniel era casi palpable, incluso a través del teléfono. Él, mi hijo mayor, el que siempre presumió de tener todo bajo control y de ser un hombre de negocios, estaba desorientado por el simple bloqueo de una tarjeta. Yo no levanté la voz, no hice reproches sobre la cena. Mantuve mi papel de madre comprensiva que, casualmente, también es una estratega silenciosa. Mi plan era hacer que se sintieran incómodos, pero que no pudieran señalarme como la culpable. El banco dice que hay movimientos inusuales, mamá. No nos explican, solo dicen que la cuenta está en revisión por seguridad y que tomará unos días restablecerla. Me explicó Daniel por teléfono. Su tono ya no era el de «no quisimos molestarte», sino el de «mamá, sálvame». «Ay, hijo, qué pena con ustedes», dije con mi mejor tono de empatía forzada. «Ya sabes cómo son los bancos, siempre con sus protocolos. Pero mira, tú eres contador, revisa bien esos movimientos inusuales. A veces uno no se da cuenta dónde se va el dinero». Solté esa frase como quien deja caer una pluma, pero con la intención de que perforara el piso. Quería que él mismo llegara a la conclusión de que la causa era el uso irresponsable del fondo de emergencia. Quería que vieran el desorden sin que yo se lo señalara con el dedo. Mientras Daniel y Carolina se devanaban los sesos tratando de descifrar el jeroglífico bancario, yo intensifiqué mis acciones con precisión calculada. La visita al notario había sido fructífera. Mi abogado me confirmó que el fideicomiso, con la cláusula de respeto y comunicación, era totalmente legal. Era mi manera de asegurar que la lección no fuera temporal.
sino que se convirtiera en una nueva dinámica de poder en la familia. Pero mi jugada maestra no era el testamento, era la casa de la playa. Hace unos años, con dinero que yo había ahorrado vendiendo unas propiedades que heredé de mi abuela, compré una pequeña casa en la costa. Era un lugar modesto, que solo usaba 1 o 2 veces al año. Daniel y Carolina siempre pensaron que esa casa era de ellos, o que, en el peor de los casos, era un regalo que yo les había hecho verbalmente. Nunca se molestaron en revisar los documentos, asumiendo que el trato era firme, simplemente porque yo era su madre. Se habían dedicado a reformarla y a usarla con la comodidad que da lo que uno cree propio. Esa casa era mi recurso oculto más valioso, y ahora era el momento de usarla como palanca. Llamé a Daniel con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. «Hijo, necesito que me hagas un favor. Me están pidiendo unos documentos de la casa de la playa para una cosa de impuestos, ¿sabes? Necesito que me mandes la copia de la escritura que tienes guardada en el escritorio». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Era el silencio de la confusión de los antagonistas. «¿Qué escritura, mamá? ¿La casa? La pusimos a nuestro nombre hace años, ¿no te acuerdas?», preguntó Daniel, su voz comenzando a sonar menos nerviosa por el banco y más tensa por la propiedad. «Ay, mi vida. ¿Acaso piensas que yo tengo Alzheimer?», le dije con un toque de humor, para bajarle la guardia, pero con la firmeza de mi personalidad de estratega silenciosa. «Yo nunca firmé traspaso de propiedad, mijo. Firmé una donación de uso vitalicio a mis nietos. La propiedad legal sigue estando a mi nombre. Yo tengo la escritura original aquí, pero necesito la copia que tiene el notario que tú usaste para las reformas». La verdad era que ellos nunca habían completado el traspaso. Pensaron que era un mero formalismo. Nunca registraron la casa a su nombre, confiados en que la abuela Elena nunca haría algo al respecto. El pánico se instaló en Daniel. Lo sentí. Pude imaginar su cara, pálida, dándose cuenta de que la cena que habían pagado con mi dinero y la casa que creían suya estaban entrelazadas por un hilo que yo, y solo yo, controlaba. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que la propiedad sigue a tu nombre?». Su voz se rompió. «Hablo de que, como dije, el dinero tiene memoria, y los bienes también. Yo siempre he pensado en el futuro de mis nietos. Por eso, puse la casa a mi nombre, con la cláusula de que ellos la heredarían sin problemas. Mientras tanto, yo sigo siendo la dueña legal. Es un tema de protección, hijo. Hay que ser metódico con esas cosas», le expliqué, usando terminología que sabía que lo frustraría. Esta fue la confrontación indirecta, el momento pivotal. No los acusé de la cena, los confronté con la realidad de su dependencia financiera y la arrogancia con la que habían manejado mis activos. Habían pensado que mi edad y mi condición de viuda me hacían débil y manejable, pero solo habían encontrado a la abuela que fue una vez directora de contabilidad de una empresa multinacional. Terminé la conversación con una frase que no le dio opción a réplica. «Necesito esos documentos, hijo. Y ya que estamos hablando de finanzas, ¿por qué no vienes esta noche a casa a cenar conmigo y hablamos en persona de cómo vamos a resolver estos problemas bancarios que tienes?». La invitación no fue una súplica, fue una orden. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que mis hijos iban a venir a mi casa no por obligación o piedad, sino por necesidad y respeto. Colgué el teléfono. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, y el olor a tierra mojada después de la lluvia me recordó que, a veces, para que las cosas crezcan bien, primero hay que remover las raíces. Ellos vendrían, y yo, Elena, estaba lista para sentarme en la cabecera de la mesa y mostrarles el verdadero significado de la palabra madre. La mesa de mi comedor estaba impecable. No había un festín, solo café fuerte y unas galletas de mi propia mano. No quise darles la impresión de que estaba celebrando su caída, sino de que estaba lista para la conversación que debimos haber tenido antes de que ellos planearan esa cena a mis espaldas. Daniel y Carolina llegaron con la cara descompuesta. Daniel parecía el más afectado, con su camisa arrugada y los ojos hinchados de no haber dormido. «Mamá, por favor, dime qué está pasando con la casa de la playa». «Nos costó mucho reformarla», empezó Daniel, saltándose los saludos, yendo directo a lo que le dolía. Carolina, mi nuera, se sentó con los brazos cruzados, la postura de quien espera un regaño.
Ella, que siempre fue tan cuidadosa con las apariencias, ahora no podía disimular su ansiedad. Siéntense, tomen café. No vamos a hablar de la casa o del banco hasta que hablemos de lo importante. El respeto, les dije, con una calma que ni yo misma sentía, pero que era necesaria para mantener el control. Ustedes organizaron una cena familiar, mi familia, con mis nietos, y me dejaron fuera. Y la excusa fue que no querían molestarme. Hubo un silencio pesado. Daniel bajó la mirada, avergonzado. Mamá, fue Carolina. Ella pensó... No, hijo, lo interrumpí suavemente, pero con firmeza. El error es de los dos. Ustedes me vieron como una carga, como un objeto frágil que debe ser guardado. Me pusieron en un estante. Y para colmo, para pagar esa cena de exclusión, usaron el dinero del fondo de emergencia que yo creé y alimenté, pensando en que ustedes nunca tuvieran que pasar una necesidad real. Esa fue la primera estocada. Carolina levantó la cabeza, indignada. Pero si ese dinero es para la familia, suegra, lo usamos para la familia. Sí, para la familia. ¿Y yo qué soy? ¿Un fantasma? Lo usaron para pagar un momento que decidieron que no era para mí, le dije, señalando el núcleo de la injusticia. Pero miren, yo no vengo a llorarles por un plato de comida. Vengo a hablar de la verdad. Y la verdad es que ustedes se han vuelto imprudentes. Saqué de mi carpeta mi informe impreso. No era un documento legal. Era mi propia hoja de cálculo, mi estilo de contadora metódica. Aquí tienen, revisen los movimientos inusuales, dije deslizando la hoja. Las compras grandes, los lujos. Ustedes han estado vaciando el fondo de emergencia. Yo bloqueé la tarjeta porque si seguían así, en un mes no tendrían ni para el seguro de la casa. Actué como la administradora de este patrimonio, que es lo que soy, legalmente. El shock e incredulidad fueron evidentes. Daniel tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron como platos al ver la suma de la transferencia para la ahorro cena familiar. Pero el bloqueo, eso es temporal, ¿verdad? ¿Lo puedes quitar, mamá?, rogó Daniel, pasando del pánico a la súplica. Lo quitaré cuando vea un plan de restitución y un compromiso de respeto. Pero hay algo más importante. La casa de la playa, dije. Y ahí vino la revelación completa del poder. El giro contextual. La escritura de la casa está a mi nombre, y siempre lo ha estado, porque mi plan era donarla directamente a mis nietos cuando yo ya no estuviera. No a ustedes, sino a ellos, para que tuvieran un futuro asegurado. Pero como han demostrado que no saben manejar las finanzas, he tomado medidas para proteger ese bien. Saqué la copia de mi testamento modificado y lo puse sobre la mesa. He creado un fideicomiso. La casa se mantendrá bajo mi control hasta que yo decida el momento de entregarla. Y más importante, una porción de mi herencia, esa porción que se deriva de mis acciones en la empresa donde trabajé, solo será liberada a ustedes bajo una condición muy simple: pruebas de comunicación y respeto constante, verificadas por el albacea. No es un castigo, es una lección. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de vergüenza, sino de derrota absoluta. Se dieron cuenta de que la abuela que creían inofensiva era la dueña de la llave de su futuro financiero. Carolina comenzó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento, sino de frustración. «Esto es injusto, suegra. Nos está castigando. Injusto es excluir a tu madre de la mesa familiar, cariño. Injusto es mentir y usar el dinero de emergencia para tus gustos. No los estoy castigando, los estoy forzando a respetarme. Yo soy la cabeza de esta familia, y eso lo gané con 68 años de trabajo, no por casualidad», respondí, mi voz sin temblar. Daniel finalmente me miró a los ojos, y por primera vez vi una mezcla de admiración y miedo. «¿Y qué tenemos que hacer, mamá?». Lo primero, devolver el dinero que sacaron del fondo. Y lo segundo, de ahora en adelante, me avisan de cada reunión familiar con al menos una semana de anticipación, y yo soy la primera invitada. La próxima cena familiar la organizaremos aquí, en mi casa. Me levanté, dándoles por terminada la reunión. La nueva dinámica de poder estaba establecida. No era una dictadura, sino la restauración del orden. Antes de que se fueran, Daniel se detuvo en la puerta y me abrazó. Fue un abrazo diferente, no de afecto superficial, sino de reconocimiento. «Lo siento mucho, mamá. De verdad, no te volveremos a no molestar.
Más vale que no, hijo, porque las canas no solo vienen con el paso de los años, vienen con la sabiduría de saber dónde guardar los documentos importantes, le dije, cerrando la puerta con una sensación de triunfo que no era dulce, sino necesaria. Sabía que la transformación no terminaba ahí. La verdadera prueba sería ver si esta humillación les había enseñado a valorar lo que realmente importaba, antes de que el dinero volviera a fluir. La semana siguiente a la confrontación fue de una calma tensa. Daniel me transfirió de inmediato el dinero que había sacado del fondo de emergencia, con un mensaje formal. Mamá, el fondo está restituido. De ahora en adelante, solo lo usaremos para emergencias reales. Prometido. Carolina, por su parte, me llamó para invitarme a almorzar, no con la voz de obligación, sino con una cautela nueva, respetuosa. La nueva realidad se había establecido. Yo era la matriarca, no por decreto, sino por el poder que había decidido ejercer. Ellos habían aprendido una lección vital, que la dignidad de una mujer mayor no se negocia con excusas baratas. La transformación de la dinámica familiar se hizo palpable en el siguiente evento. Daniel y Carolina, siguiendo mi regla recién establecida, organizaron la cena de cumpleaños de mi nieta mayor. Pero esta vez la hicieron en mi casa. Ellos cocinaron, sirvieron y, lo más importante, me consultaron sobre el menú y la lista de invitados. Mientras preparaban la comida, vi a Daniel revisando sus cuentas con una seriedad que no le había visto en años. Lo miré y sonreí. ¿Qué haces, hijo? Organizando las finanzas, mamá. Estoy creando un presupuesto para los gastos del mes, dejando un colchón para imprevistos. Me di cuenta de que teníamos la casa de la playa y el fondo como una red de seguridad, y eso nos hacía perezosos con nuestro propio dinero, admitió, con una honestidad refrescante. Me hiciste un favor al bloquear la tarjeta. Fue como un balde de agua fría. Esa fue la lección aprendida por los antagonistas. No solo habían entendido la parte financiera, sino la moral. El dinero es un recurso, pero el respeto es la verdadera riqueza de la familia. El impacto positivo en el contexto específico, que era la familia y su relación con el patrimonio, fue profundo. Durante la cena, mi nieta más pequeña se me acercó y me preguntó: «Abuela, ¿es verdad que tú manejabas las cuentas de una empresa grandísima?» «Es verdad, mi amor», le contesté con una sonrisa. «Y la cuenta más importante siempre fue la de esta familia». Daniel, que escuchó la conversación, intervino. «Tu abuela es la persona más astuta que conozco. Nos dio una lección a todos». Fue un momento de empoderamiento colectivo. La familia se dio cuenta de que mi sabiduría, lejos de ser obsoleta, era el ancla que los mantenía a flote. Mis habilidades profesionales, que por años habían sido consideradas irrelevantes en mi vejez, se habían convertido en la fuente de su estabilidad. Me vieron no como la que había que proteger, sino como la que podía proteger a todos. Esa noche, sentada en mi sillón después de que todos se fueron, reflexioné sobre mi jornada. La humillación de ser excluida me había forzado a transformarme de víctima a estratega poderosa. Había redescubierto que mi valor no estaba en lo que mis hijos pensaban de mí, sino en la fuerza interior que había forjado a lo largo de los años. No necesitaba gritar o hacer drama, solo necesitaba mover las piezas correctas en el tablero. Madurez es entender que la verdadera justicia no se busca, se ejecuta, pensé. Ese es el fragmento compartible sobre la sabiduría adquirida con la edad. Decidí que la casa de la playa, en lugar de ser una amenaza en el fideicomiso, se convertiría en un símbolo de la nueva unidad. Anuncié a Daniel que, si la familia mantenía el compromiso de comunicación y respeto durante un año, pondría la casa a nombre de un fideicomiso familiar, accesible a todos, pero administrado por un consejo familiar, donde yo tendría la voz principal. Era una forma de asegurar el legado de dignidad y establecer nuevos horizontes para el futuro. Ya no era la abuela que tejía en silencio. Era Elena, la estratega, la que había enseñado a sus hijos que, por muy independientes que se sientan, nadie puede darse el lujo de ignorar a la persona que conoce los cimientos de su vida. El bloqueo de la tarjeta fue solo el inicio de una conversación que yo, finalmente, había decidido liderar. Había recuperado mi lugar en la mesa y el costo fue el precio de la verdad.